simple que se ha transformado o se ha reemplazado, que es el término más adecuado, por un epitelio poliestratificado plano. Eso se le llama metaplasia escamosa. ¿Hay una metaplasia escamosa? Sí. ¿Pero el cuello uterino se ve así? Bueno, este es un corte particular del cuello del útero, ¿no? Sabemos, vamos a imaginarnos que el puño de mi mano es el cuello del útero y en la parte de acá aparece el útero, ¿no? El útero, la trompa, la otra trompa, y este es el cuello uterino y aquí este es el orificio cervical externo. Todo esto que aparece por la parte externa de mis dedos sería el exocervix. Y adentro tendría yo el endocervix. Esa muestra que les estoy enseñando, el corte se le ha hecho así. Por eso que aparece un redondo al centro, ¿no? Y se observa ahí parte del endocervix y del exocervix. Más que exocervix pareciera que estamos frente a una metaplasia escamosa. ¿Por qué frente a una metaplasia escamosa? Porque aquí observamos, miren, todo este es un epitelio escamoso, este es epitelio cilíndrico y se continúa con epitelio escamoso, ¿no? Pero, ¿qué de anormal tendrá esa muestra? Porque en patología mostramos atrofias, enfermedades. ¿Qué de anómalo tendrá? ¿Qué llama la atención? Que no se vea tan normal, por decirlo así, porque algo tiene que haber ahí, ¿no? Y para ver esas características sí tengo que ir a un aumento un poco más grande. Vamos a pasarnos a 10 y ahí vemos con bastante claridad el epitelio cilíndrico. La característica de este epitelio cilíndrico, la altura mucho más grande que el ancho. Parece un cilindrito y esa es la característica que me da. Y en un preparado histológico, miren la distribución de los núcleos, ordenaditos, uno al lado del otro, ¿no? Ese es lo que normalmente observamos. Y en el epitelio escamoso, o el epitelio poliestratificado plano, ¿no? Llama la atención un número bastante incrementado de células. Y que esas células muestran unos núcleos con una basofía intensa, puntos más oscuros. Lo que nosotros estamos observando acá es un carcinoma in situ del cuello del útero. Ahí estamos a más aumento y nos vamos a este lado. Incluso aquí se está manifestando parte de una metaplasia escamosa inmadura. Pero bueno, esa es otra patología, ¿no? Ahí nos vamos a centrar nosotros aquí en este fragmento del epitelio poliestratificado plano. Si nosotros observamos ello y hacemos la comparación en nuestra mente con un epitelio escamoso normal, ¿no? ¿Qué diferencias tendrá? Uno, que en un epitelio escamoso normal yo tengo que observar maduración del epitelio. ¿Y a qué le llamamos maduración? Nosotros vamos a ver que esas células que conforman este epitelio parten y se forman desde la capa basal. ¿Cuál será la capa basal? La capa basal está más hacia el fondo, ¿no? Y la que está más hacia el fondo es esta que tenemos aquí, ¿no? Esta es la capa basal. Y en la capa basal, las células tienen un núcleo ligeramente más grande y conforme estas células van madurando o se van dirigiendo hacia la superficie, normalmente los núcleos se van haciendo más pequeños y se van haciendo puntiformes.
Esa característica nosotros le llamamos maduración celular, ¿no? Y que nos permite, en un extendido citológico cérvico-vaginal, conocido mayormente y mal conocido como el famoso Papa Nicolau, diferenciar a una célula superficial de una célula intermedia, de una célula basal. Esas características nos permiten esa identificación. Y aquí, nosotros lo que estamos viendo, ¿no?, que el tamaño del núcleo, aquí por ejemplo este núcleo, yo lo veo el mismo tamaño casi que estos núcleos que están en la superficie. Entonces, como esos núcleos no se han ido haciendo pequeños, significa que aquí hay una pérdida de la maduración celular en el epitelio. Y eso termina siendo una característica histopatológica que me sugiere pues que algún cambio aquí, ¿no? Y como la alteración yo la veo en todo el espesor del epitelio, esto encaja dentro de la clasificación de Bethesda, ¿no?, como una lesión intraepitelial de alto grado o una displasia moderada que se le llamaba anteriormente, y actualmente el término adecuado es neoplasia intraepitelial cervical 3, conocido como el famoso NIC3. Un NIC, ese es el famoso. Neoplasia perdón. Neoplasia intraepitelial cervical 3. Famoso NIC3 / carcinoma in situ, ¿no? Porque esto es una, con cualquiera de esas denominaciones la podemos decir, bueno, antes se utilizaba displasia severa, ¿no? Displasia severa, ahora se utiliza NIC3, o si no, también podría ser un carcinoma in situ. ¿Por qué esa denominación es apropiada? Porque me compromete todo el espesor. ¿No? Ahora, ¿qué más vemos? Ya lo hemos manifestado, pues, ¿no? Hay una pérdida de la maduración y existe una hipercelularidad desordenada, ¿no? Las células están, ven, esta célula atravesada para acá, ¿no? Es una proliferación celular bastante desordenada. Si nosotros vamos a mayor aumento, vamos a ver las características propias de una neoplasia maligna. Ahí, por ejemplo, le damos foco y nos centramos un poco más hacia ¿ya? Si nosotros comparamos el tamaño de estos núcleos, a ver, simplemente comparamos estos dos, o este con este, es evidente que hay algunos que tienen un tamaño más grande y otros más pequeños. Pleomorfismo nuclear o anisonucleosis, se nos llaman algunos en el cuello uterino en algunas literaturas. Diferentes tamaños en los núcleos, ¿no? Otra de las cosas que podemos observar nosotros es mitosis. Generalmente yo puedo ver mitosis en una muestra de cuello uterino normal, sí, puedo verlas, pero las debería ver yo única y exclusivamente en la capa basal. Porque de aquí se forman, ¿no? De aquí se multiplican, se dividen estas células para formar todo el epitelio. Y las formas de mitosis que vemos ahí deberían corresponder a una mitosis normal. En una neoplasia maligna, yo puedo ver mitosis por encima de la capa de células basales. Como por ejemplo, que parece ser una mitosis, es este de aquí, ¿no? O esta de acá, ¿no? Son células que se están dividiendo. Entonces, otro criterio a considerar es mitosis atípica por encima de la capa de células basales. Y con eso nosotros estableceríamos el diagnóstico de un carcinoma in situ, porque no rompe la capa basal y no infiltra hacia el estroma, está localizado a ese nivel. Eso es bastante bueno, ¿no? Una de las conductas que tiene el Ministerio de Salud, ¿no?, que
que lo siguen todos los entes que prestan servicios de salud, es la famosa prueba de screening, porque no hace diagnóstico de los extendidos citológicos cérvico-vaginales, ¿no? Mal llamados Papá Nicolau. Todo el mundo dice, oye, ¿te tomaste un Papá Nicolau? Ah, sí, vengo por mi Papá Nicolau. Y mal llamado porque la denominación de ese examen es un extendido citológico o estudio citológico cérvico-vaginal. Papá Nicolau es una coloración que yo le puedo hacer al extendido cérvico-vaginal, le puedo hacer a una biopsia con aspiración con aguja fina de mama, se lo puedo hacer esa coloración a las células de la tiroides, ¿no? A cualquier extendido citológico le puedo hacer esa coloración, ¿no? Pero ustedes cuando pisen los hospitales van a ver que todo el mundo le llama a Papá Nicolau, ¿no? Hasta el propio residente, el interno, la enfermera, la obstetriz, todo, y todos transmiten esa información y se entiende, ¿no? Un Papá Nicolau e inmediatamente da un extendido cérvico-vaginal, ¿no? Pero mal denominado, ¿no? Lo apropiado sería, me he hecho un extendido citológico cérvico-vaginal. Ah, ese es lo apropiado, ¿no? Porque estamos utilizando mal la denominación. ¿Cómo se contagia uno de este? ¿Cómo se adquiere? ¿Cuál es el factor de riesgo más importante para hacer un carcinoma de cuello de útero? ¿PPH? La infección por el VIH, ¿no? El papilomavirus humano es uno de los principales, si no el principal responsable de la generación de displasias leves, moderadas, severas, o ninguno, ni dos, ni tres, ¿no? Y este se transmite a través del contacto sexual. A través del contacto sexual, el VIH va a ingresar al cuello del útero. El cuello del útero se fisura y este VIH va a llegar a donde se forman las células del epitelio escamoso. O sea, va a llegar a la capa de células basales. Ahí va a producir cambios a nivel nuclear, ¿no? Produciendo cambios específicamente de las proteínas E6 y E7, ¿no? Que van a reactivar las telomerasas, que van a inactivar el P53, que van a actuar en los puntos de control de la mitosis como las cinasas dependientes de ciclina, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Ciclina dependiente de sinasa. Cinasa dependiente de ciclina. ¿Se acuerdan de todo eso? Eso lo hemos visto nosotros en la clase de bases moleculares del cáncer, semana 7, ¿no? ¿Y qué hacen eso, no? ¿Qué son los telómeros, no? Para recordarlo, ¿no? Los telómeros son los extremos, ¿no?, de los cromosomas que permiten la división celular. Cuando una célula tiene un número considerable de reproducciones, esos telómeros se acortan. Y una vez que se acortan esos telómeros, la célula ya no se replica, no se divide, ¿ya? ¿Qué pasa en un cáncer? En un cáncer se burla todos esos mecanismos y esos telómeros se reactivan por estas proteínas E6 y E7, en el caso del VIH, del carcinoma de cuello uterino, y las células se multiplican indeterminadamente. Y eso es lo que pasa en un cáncer, ¿no? Inactivan el P53, bueno, el P53 lo hemos repetido varias veces. ¿Qué hace el P53? El famoso guardián del genoma identifica una célula con un daño en la secuencia del ADN y lo corrige. Si no lo puede corregir, a esa célula la envía a muerte celular por apoptosis. O la envía a senescencia. ¿Qué significa? La deja aisladita y esa célula no se puede replicar. ¿Con qué objetivo? Que esa célula que tiene un daño en la secuencia o una célula neoplásica no pueda dar hijos y no se forme el cáncer, ¿no? Bien cruel el P53, ¿no? Es como que yo sea el P53, alumno que no estudia, jalado, ¿no? O lo mando a senescencia, que ya no sigue estudiando, ¿no? Algo así, ¿no? Es bastante cruel el P53. Y de esa manera, ¿qué evita? Que una célula neoplásica se multiplique y me forme un tumor. De esa manera, ¿qué evitaría yo? Que egresen médicos mal formados. Si yo fuera el P53, haciendo una analogía, ¿no? Con esa analogía no se van a olvidar
nunca que hace un P53. ¿No? Su P53 de ustedes funciona de manera correcta y adecuada. Mi P53 de repente ya no tanto, ¿no? De repente sí, ojalá que siga funcionando normal. Porque si yo tengo una mutación en mi P53, puedo hacer cualquier neoplasia maligna y esta se adquiere conforme los años vayan incrementándose. Es por eso, eso explica por qué los jóvenes casi no tienen cáncer. O sea, es bien difícil encontrar un cáncer en un jovencito o una jovencita. Pero es mucho más fácil encontrarlos en pacientes ancianos, porque los años favorecen la mutación de estos genes, aunque también se encuentra. Nosotros hemos encontrado cáncer de cuello uterino en pacientes de 23, 24 años. Y es joven. Por lo menos se necesita 10 años aproximadamente de contagio por PVH de alto riesgo para hacer un cáncer, ¿no? ¿Qué significa? Que si yo encuentro en una paciente de 22, 23 años hemos encontrado un cáncer de cuello uterino, por lo menos ha iniciado vida sexual activa 12, 13 años. ¿No? Y piña todavía la han contagiado, ¿no? De un PVH de alto riesgo. ¿No? Entonces, y la cinasa dependiente de ciclina es otro mecanismo de control, ¿no? Que está en el ciclo celular. La mitosis, ¿no? El ciclo celular de las mitosis. Nuestro cuerpo controla que una célula que tiene un daño de la secuencia del ADN no se replique. O sea, que una célula neoplásica no se puede duplicar en nuestro cuerpo, no puede tener hijos. Tú estás falladito, no te reproduces. Algo así, ¿no? Tiene puntos de control y una vez que estas cinasas dependientes identifican ese daño, bloquean la replicación celular. Y esa célula no tiene hijos o no se duplica. De esa manera se evita que aparezca el cáncer. Pero estas PVHs, a través de sus proteínas E6 y E7, bloquean todos sus mecanismos y en el tiempo favorecen que aparezca esta neoplasia. ¿No? Pero inicialmente no aparece así, pues no, esto ya es posterior. Inicialmente me produce cambios citopáticos. ¿Qué son cambios citopáticos? La célula va a evidenciar cambios como el aumento del tamaño de los núcleos, la irregularidad de la membrana nuclear, una vacuolización citoplasmática, y yo voy a ver una célula como un huevo frito. ¿Qué significa un huevo frito? Algo así como esto. Citoplasma claro y transparente, que es vacuolización citoplasmática, el núcleo es hipercromático, ligeramente aumentado de tamaño, y si miramos, la membrana nuclear tiene como dientes de sierritas. Estos son los famosos coilocitos. Cuando en el extendido cérvico vaginal nosotros encontramos ya un coilocito, un mal llamado Papa Nicolau, encontramos un coilocito, eso ya corresponde a una lesión intraepitelial de bajo grado, ¿no? Y se asusta la paciente, ¿no? Cuando le explican bien que eso es una infección del PVH, ¿no? Pero la gran mayoría de los coilocitos que se encuentran, o las lesiones intraepiteliales de bajo grado, y el siguiente control desaparece. ¿Ya no hay? ¿Ya no hay? ¿Qué pasó? ¿Se equivocó el patólogo? No, pues que tenemos PVHs de bajo riesgo y PVHs de alto riesgo. La gran mayoría son PVHs de bajo riesgo que condicionan esos cambios citopáticos y desaparecen en el siguiente control, e incluso algunos cambios citopáticos por PVH de alto riesgo desaparecen en el siguiente control. Es por ello que la clasificación de Bethesda de interpretación de los extendidos citológicos cérvico-vaginales, cuando se está frente a una lesión intraepitelial de bajo grado, la conducta es expectante. ¿Qué significa? No le hacen nada a su paciente, la vamos a controlar, porque desaparece. Pero cuando se encuentra ya una lesión intraepitelial de alto grado, y alto grado significa una displasia moderada o una displasia severa o carcinoma in situ, la conducta sí es toma de biopsia para determinar si estamos frente a un carcinoma in situ, una lesión de alto grado, y lógicamente identificar si es un PVH de alto riesgo, ¿no? Ahí sí es toma de biopsia.
Pero nosotros vemos en el ejercicio, vemos que extendidos citológicos cérvico-vaginales con lesiones intrauterinas de bajo grado, el ginecólogo le toma biopsia. Vemos que ASCUS son lesiones escamosas atípicas que no encajan en bajo grado todavía, porque no tienen los criterios para ser considerados ahí. El ginecólogo le toma biopsia. Entonces, la conducta no es la correcta, no es adecuada. Cervicitis, ¿no? Hay biopsia por cervicitis, ¿no? Cuando la conducta no es esa, ¿no? Claro que el paciente no sabe, pues, ¿no? Al paciente le dicen, mira, he encontrado un PBH, tú sabes que el PBH puede originar cáncer, ¿no? Y el que no sabe, pues le dice, uy, tengo algo que me puede originar cáncer, pues ya hágame la biopsia, ¿no? Todos los estudios que tengan que hacerle, ¿no? Pues no es la conducta adecuada, ¿no? Esta es una de las neoplasias malignas de presentación más frecuente acompañada con el cáncer de mama en el sexo femenino. Por eso es bastante frecuente. Debería llegar a cáncer si se cumpliera con las evaluaciones citológicas cervicovaginales, ¿no? No se debería llegar a un cáncer porque se identificaría ya una neoplasia de bajo grado o de alto grado, se haría la resección, un cono cervical, ¿no? Si es que fuera necesario así, y no se debería llegar a ello, ¿no? Y este control se lo tiene que hacer toda mujer que ha iniciado vida sexual activa. Una vez que inicia vida sexual activa, pues hace el control, sale negativo, en 3 años hace el siguiente control de 3 a 5 años, ¿no? Para verse el cambio, ¿no? Los resultados positivos en extendidos cérvico-vaginales tienen un porcentaje aproximadamente de 3 a 5%. Y llamamos positivos a ASCUS, llamamos positivos a LIES de bajo grado, a LIES de alto grado. ¿Qué significa? Que de cada 100 extendidos cérvico-vaginales, 3 o 5 son positivos. Ese es el margen más o menos adecuado. Y de esos 3 o 5, muchos son lesiones intraepiteliales de bajo grado que van a desaparecer de manera espontánea, sin control, ¿no? Porque son PBH de bajo grado. Entonces, así lo van a reconocer cuando vean en su examen, ¿no? Esta es una muestra del hocico de Tenca, ¿no? Es el corte transversal del cuello del público. Y ahí se ve una metaplasia escamosa. Se ve la metaplasia escamosa bastante evidente. O sea, todo esto ha sido pues cilíndrico, simple, sin destacar. Pero no lo vemos bien, vamos a verlo mejor, ¿no? Damos poco. Ahí está, ¿no? Ahí está el epitelio cilíndrico simple, que es el epitelio endocervical. Se transformó en polisacrificado planos. No se transformó, se reemplazó, es el término adecuado. Metaplasia escamosa. ¿Por qué se reemplazó? Primera clase de patología. Adaptación. ¿Por qué se metaplasió? Para adaptarse. ¿Qué es la metaplasia? ¿Qué es la metaplasia? Primera clase, mecanismos básicos. Sustitución de un epitelio Por por otro. Ya. ¿Por qué pasa eso? adaptación celular por una adaptación. Es un mecanismo de adaptación celular. Y los mecanismos de adaptación celular, la célula se adapta a su medio externo, Su entorno, ¿no? ¿no? Su entorno. Si yo vengo y los quiero jalar a todos, su mecanismo de adaptación celular, ¿cuál sería? Tengo que estudiar. Se adaptan al entorno. Si yo vengo y los quiero pasar a todos, nadie estudia peor, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, se adapta generalmente y los vemos en distopias cervicales, cuando se expone al pH vaginal, que es un medio hostil para el endocervix, y se trata de defenderse con un epitelio que pueda tolerar mejor ello, ¿no? Y el epitelio endocervical se reemplaza por el epitelio poliestratificado plano, con el objetivo de tolerar mejor ese entorno, se adapta, ¿no? Para sobrevivir, ¿no? Y nuestro organismo se adapta para sobrevivir. Es una forma natural de nosotros, si no estuviéramos acá, ¿no?
Si no hubiesen muerto nuestros antecesores ya en la creación, nomás cuando éramos recolectores, trogloditas, se adapta para poder sobrevivir. Desde las células. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Recorremos la muestra. ¿Qué será? Vamos a recorrer toda la muestra. ¿Qué será? ¿O qué podrá ser? Creo que puede ser mamá. Bueno, ¿Mamá? es mama, pero una lámina docente en un cáncer de mama, porque este es un carcinoma ductal de mama, lo ideal sería que tenga parte de la mama normal y parte del tumor, ¿no? Para uno poder decir, esto es una mama normal, ¿no? Aquí todo es humor, todo es cáncer. Aunque todavía quedan algunas características propias, ¿no? Que es el tejido adiposo. La mama tiene tres componentes importantes que nos permiten a nosotros decir, estamos frente a la mama. ¿La mama tendrá grasa? Sí. Sí, ahí está, y lo estamos viendo, ¿no? El tejido adiposo, componente adiposo. Tiene un componente epitelial, por supuesto, los ductos y los acinos tienen un epitelio que los reviste. Componente epitelial. ¿Y qué más tiene? Para que le dé soporte el tejido estromal, el tejido conectivo. Esos tres componentes me permiten decir que yo estoy frente a la mama. Pero como esto es todo, es tumor, todo es cáncer, vemos esto, mi hermano. Bueno, este todavía conserva parte de su forma. Este es un ducto mamario. Un ducto. Pero está lleno de unas celulitas en su interior, ¿no? Porque esos ductos tienen un revestimiento epitelial. Ese epitelio se hace neoplásico, generalmente en mutaciones BRCA1, BRCA2, y origina una proliferación celular del epitelio que me va a llenar todo el ducto de unas células neoplásicas. Células que tienen núcleos que evidencian poco cambio, casi se ven iguales todas ellas, pero hay algunas que son más grandes, otras más pequeñas. Hay algunas que evidencian nucleolo. Y esto inicia así, ¿no? En el ducto. Cuando yo encuentro la neoplasia maligna localizada única y exclusivamente dentro del ducto, hablo de un carcinoma in situ, ductal in situ, lógicamente, porque se origina del ducto mamario, ¿no? Esta neoplasia maligna va a evidenciar cambios. Porque miren, este es un ducto, acá hay otro, por aquí vemos otros, pero vemos celulitas que ya no están en los ductos. ¿Qué significa? Que en alguno de estos ductos se ha roto la membrana basal y los elementos celulares neoplásicos han salido y los ubicamos en el estroma. Cuando sucede eso, y estamos hablando de un carcinoma dental infiltrante de la mama, ¿qué evaluamos nosotros ahí para ver diferenciación? Evaluamos número de ductos. Si los ductos desaparecen, ya no veo ductos, aquí todavía los veo, es un carcinoma, le damos la puntuación de 3, y lo llamamos carcinoma poco diferenciado. Si hay más del 75% de ductos, ¿no? Le damos puntaje 1, de 25 a 2, de 25 a 75, perdón, puntaje de 2,
y menos del 25% de ductos, puntaje de 3. 1, bien diferenciado, 2, medianamente diferenciado, 3, poco diferenciado. La otra evaluación que hacemos son los cambios nucleares. Si los cambios nucleares son muy poco evidentes, puntuación de 1. Si son monstruosos los cambios nucleares, aumentados de tamaño, con macrodeterioros evidentes, hipercromáticos, puntaje de 3. Y si lo encontramos entre ellos, puntaje de 2. Igual, 1 bien diferenciado, 2 medianamente diferenciado, 3 poco diferenciado. Lo otro que evaluamos son las mitosis atípicas. Evaluamos 10 campos de alto poder. ¿Qué significa un campo de alto poder? Cuando lo ponemos a 40 en el microscopio y contamos el número de mitosis en 10 campos de alto poder. Menos de 7 mitosis en 10 campos de alto poder, bien diferenciado. Entre 7 y 15 mitosis en 10 campos de alto poder, medianamente diferenciado. Más de 15 mitosis en 10 campos de alto poder, poco diferenciado. Y esas son las características histopatológicas. Te pregunto, ¿cuáles son? Conservación de ductos, cambios nucleares y mitosis. ¿Listo? Lógicamente, infiltración del estroma, ¿no? Ruptura de la membrana basal, ¿no? Mitosis atípicas que ya las hemos mencionado, eso es lo que nosotros evaluamos. Y el carcinoma ductal de la mama termina siendo la neoplasia maligna de glándula mamaria de presentación más frecuente. E incluso presentan zonas de calcificación, y es una de las neoplasias malignas que se puede establecer el diagnóstico con mucha mayor facilidad. El especialista en imágenes, ¿no? El radiólogo generalmente, hace el diagnóstico con imágenes y se ayuda mucho de zonas de calcificación que presentan estas tumoraciones. Vamos a ver si vemos alguna zona de calcificación por aquí. Zona de calcificación se ven como unas manchitas oscuras, ¿no? a la evaluación microscópica, ¿no? Ellos lo ven al ultrasonido, lo ven como unas manchas hiperecogénicas o blanquitas, que ayudan mucho a establecer el diagnóstico. Son tumores de bordes irregulares, ¿no? como característica propia de una neoplasia maligna. Un poquito el tejido estromal o conectivo fibroso, con grupos de celulitas. ¿Qué hace esta celulita por acá, no? ¿Qué hacen estas celulitas? Han infiltrado al estroma, ya no están dentro de los ductos, ¿no? Ahí ya no hay ducto, pero tenemos las células neoplásicas que han ido infiltrando. Estas neoplasias malignas son bastante agresivas. Cuando están presentes en la glándula mamaria, inmediatamente hacen infiltración linfática y van a los ganglios axilares generalmente. La conducta terapéutica frente a estas neoplasias malignas es bien agresiva, es mastectomía radical con disección axilar. Aunque algunas veces el cirujano oncólogo practica tumorectomías, es un poco agresivo, y practica tumorectomías en tumores pequeños que no hayan infiltrado región axilar. Si no hay infiltración de región axilar, el tumor es pequeño y localizado, nos llegan todavía tumorectomías, ¿no? Pero cuando nos llega una tumorectomía, hay que determinar con exactitud si hay compromiso de borde de sección. ¿Y nosotros qué hacemos? Recibimos la tumorectomía y imaginamos un cubo, ¿no? Esos cubos que lo pintamos los 6 lados: superior, inferior, anterior, posterior, interno, externo, de colores diferentes. Y parece un cubo, ¿no? ¿Por qué? Porque es importante determinar si uno de estos lados tiene compromiso neoplásico, está en contacto con la zona de tinción que nosotros hacemos. Si encontramos la tinción, vamos a poner negro, rojo, ahí, el color que le demos, ¿no? Está en contacto con las células neoplásicas, le diremos al cirujano oncólogo: el borde superior está comprometido por la neoplasia maligna. El borde interno está como si estuviera comprometido, está en contacto. Borde inferior, borde anterior. ¿Por qué?
porque ahí le va a permitir, le va a ayudar a hacer una ampliación de margen. Cuidado tumor ahí. Entonces, por eso es que en algunos tumores los ven pintados, rojo, verde, así están en los márgenes, porque es importante. Criterios histopatológicos: presencia de ductos, nido de células neoplásicas, cambios nucleares, mitosis atípica, infiltración, ruptura de membrana basal, infiltración al estroma. Ahí está. Esta es la neoplasia maligna de presentación más frecuente, seguida del cuello del útero. Infiltración neoplásica al estroma. Entonces, cuando rompe la membrana basal, hace este tipo de infiltración. A ver, ¿qué será esto? Vamos a ver en una zona donde podamos identificarlo con mayor precisión. Borde. Eso es una cosa. Mira, aquí está muy raro. Mira, aquí podemos agarrarla así. ¿Qué será esto? A ver, ¿qué será? Ni empezando. Estas son glándulas, ¿no? Glándulas con su estroma. Y estas son fibras musculares lisas. ¿Qué órgano será? Estamos viendo patologías del aparato reproductor femenino. Es útero, ¿no? Esa zona rosada superior, esta de acá, es el miometrio. Y esto de acá es el endometrio. ¿En qué fase del ciclo menstrual habrá sido se ha realizado esa histerectomía? ¿Se puede terminar ahí o no? ¿Se podrá o no? En embriología se lo han enseñado a ustedes. En embriología se ve eso, ¿ah? Si no me equivoco. ¿Cómo son las glándulas endometriales en la primera fase del ciclo menstrual? Son redonditas, redonditas. Y en la segunda fase, o en la fase secretora, Como se van serrucho. siendo alargadas, Cierra. tortuosas, Como en serrucho. dientes de sierra. Y aquí va en ese proceso, ¿no? Se podría decir está iniciando la segunda fase. Bueno, pero eso no nos llama la atención. Bueno, ahí tenemos las glándulas endometriales con su estroma endometrial, el miometrio. Y cuando ingresamos al miometrio, fíjense, vamos al miometrio, este es todo el músculo, la pared del útero. Y en el interior de la pared del útero, vamos a ver un poco, me encuentro yo, porque esta es la pared del útero, fibras musculares lisas, y en el espesor de la pared del miometrio me encuentro con glándulas endometriales, estroma endometrial. Eso no es normal. Tengo el útero, endometrio, la pared, y en el espesor de la pared del útero hay glándulas endometriales con estroma. ¿Cómo se llamará la patología? Adeno de glándulas y miosis, adenomiosis de fibras musculares lisas. O sea, glándulas endometriales en el espesor de la pared del miometrio. Adenomiosis. Pero si le damos un aumento un poco más grande para ver sus características, estas tendrán atipia. No, es una patología completamente benigna. ¿Qué encuentro yo? Glándulas endometriales en el espesor de la pared del miometrio. 1. 2. Presencia de estroma endometrial en el espesor de la pared del miometrio. 3. No presentan atipia citológica porque es una patología completamente benigna y no está en esta muestra, porque ya la ha recorrido toda, pero puede presentar en esas zonas áreas de hemorragia. ¿Por qué?
Porque el comportamiento de ¿cómo se llama? Este pedacito de endometrio que yo tengo acá, también recibe estimulación hormonal como lo recibe el propio endometrio. Y en algunos casos, en el sexo femenino, puede ser una de las causas de los famosos dolores premenstruales o menstruales. Una de las causas, no es la única. No vayan a llegar a su casa: mamá, el doctor, a mí como me duele la menstruación, tengo unos dolores, tengo adenomios. No, podría ser. Entonces, la forma de identificar la adenomiosis es muy sencilla. ¿Qué voy a hacer? Voy a evidenciar endometrio en el espesor de la pared del endometrio. Ahí está. Miren, ahí, acá también lo tenemos. Ahí están las fibras musculares lisas. Acá también hay. Y este tiene cantidad de adenomiosis, esta paciente, ¿no? ¿Esto qué origina? Que el cuerpo uterino sea más grande, se hace más grande, el útero es mucho más grande, la pared ligeramente engrosada de la pared del útero o el endometrio, ¿no? Y eso es lo que se evidencia. En este paciente, por ejemplo, de repente la resección ha sido ya con el diagnóstico, pero a veces nosotros encontramos hallazgos, o sea, le hicieron la histerectomía por una distopia, por una leiomiomatosis, por cualquier otra causa, y nosotros en los bordes encontramos glándulas endometriales con estroma, a veces solo estroma, a veces solo glándulas, a veces glándula como estroma, como este que está acá. Adenomiosis. Es una patología benigna completa. Ahí está. Una gran cantidad de endometrio, miren aquí, pareciera ya que es el propio endometrio, pero no. El propio endometrio está en la este es el endometrio. Este es el endometrio. Todo esto es el endometrio. Yo ingreso y encuentro la pared la pared uterina. Adenomiosis. Órgano, útero. En el cuello del útero, el carcinoma in situ, órgano, útero. En la mama, órgano, útero. No, ¿Ah? no, ¿cómo es el útero? Mamá. Glándula mamaria. Ah, están despiertos, están despiertos. Acá tenemos otra muestra. ¿Qué será eso? Ah, es una placenta. Una placenta. ¿Por qué será placenta? Por la sangre. O sea, yo ahorita me corto, me desangro y una placenta botaba el doctor. Este efectivamente es una placenta, no es una mola. Una mola es una de las enfermedades del tromboblasto. En las enfermedades del tromboblasto nosotros encontramos dilataciones hidrópicas de las vellosidades coriales. O sea, todas estas que están aquí son vellosidades coriales. Las vellosidades coriales es un criterio histopatológico contundente, patognomónico de gestación. ¿Qué significa eso? Nosotros recibimos legrados uterinos. El paciente llega a la emergencia con hemorragia uterina, sangrado, ¿no? El ginecólogo recopila ese sangrado o lo legra, ¿no? Cuando hace el legrado, ¿no? Y nosotros, ¿qué hacemos? A la microscopía vemos, bueno, aquí están dilatadas, ¿no? Vemos vellosidades coriales y con eso decimos, la paciente estuvo gestando. Así la paciente diga que no, que por Diosito, que nunca fue, que no sé qué, que mentira, ¿no? Vellosidades coriales es patognomónico de gestación. ¿Problemas con eso hemos tenido? Sí. En mi hospital, Caso de una chica. los que se están formando en la escuela no deberían gestar. Los expulsan, creo, cuando están ahí en sus primeros años por embarazarse. ¿Ya? Entonces, ay, por favorcito, no reporte la velocidad. Pero nosotros tenemos que reportar lo que vemos. ¿Han pasado casos? Sí, han pasado casos.
Nosotros vemos vellosidades coriales y lo reportamos. Se observan vellosidades, no le ponemos que sea embarazado, ¿no? Vellosidades coriales. Pero las vellosidades coriales, pues, como digo, son patognomónicos de embarazo, son patognomónicos de gestación. ¿Ya? En esta patología, en esta enfermedad del trofoblasto, lo que nosotros vamos a ver es una dilatación hidrópica de esas vellosidades coriales. ¿Qué significa? Que esas vellosidades coriales se llenan de líquido y van a formar como bolsitas o granos de uva, dice, ¿no? Cuando el radiólogo dice, se compara con un racimo de uvas, porque uno ve bolitas, 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 ¿no? Y se ven como quistecitos al ultrasonido. Nosotros lo que vemos son estas vellosidades coriales dilatadas, grandes, gigantes. ¿Qué vamos a encontrar nosotros? Primera característica es dilatación hidrópica de vellosidades coriales. ¿Acompañado de qué? Las células que rodean a estas vellosidades coriales son las células del trofoblasto. Acompañado de una hiperplasia de las células del trofoblasto. ¿Qué significa? Que aumentan pues estas células, cito y sin sitio trofoblasto, aumentan en su número. Hiperplasia de células del trofoblasto, ¿no? ¿Y qué encontramos? En la zona central encontramos estos espacios, como unas lagunas que se llaman cisternas en el interior de las vellosidades coriales. ¿Ya? Esta característica de presentar una hiperplasia de las células del trofoblasto permite una de las manifestaciones clínicas importantes en la mola. ¿Cuál es? ¿Qué hacen estas células del trofoblasto? Embriología nuevamente, del citotrofoblasto. ¿Qué hacen? Producen gonadotrofina coriónica. Es por ello que en los pacientes con mola, las gonadotrofinas coriónicas se elevan de manera gigante, ¿no? Y no hay una relación, no concuerda con la edad gestacional. ¿Por qué? Porque estas patologías tienen una hiperplasia de células del trofoblasto. Las células del trofoblasto son las que permiten la producción de gonadotrofina coriónica, ¿no? Y que le van a permitir a ustedes, ¿en cuánto? En 3 años, ya 4 años, ya tienen licencia para esas cosas, ¿no? Diagnosticar gestación. Va a llegar su paciente, doctora, le dice, ¿sabe qué? Tengo sospechas de embarazo. Bueno, ¿en qué hora van a la farmacia? Se compran la tira reactiva, ¿no? Pero doctora, ¿sabe qué? Sospecho que estoy embarazada. Y usted, para corroborar eso, ¿qué tiene que hacer? Demostrar que está embarazada, ¿no? Bueno, en la actualidad el ultrasonido, ¿no? El ultrasonido entra a ver el saco gestacional, la vesícula vitelina, ¿no? En ausencia de hemorragia periférica, ¿no? Para ver si hay riesgo de aborto, de pérdida. O lo otro es determinar la presencia de gonadotrofina coriónica, que las producen en el cerebro del trofoblasto. ¿A cuántos días va a encontrar usted gonadotrofina coriónica en la paciente embarazada? ¿Cuántos días de gestación? 30 días. 15 días. 15 días. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? A ver. Empieza la subasta. 10 días. Ya bajó la oferta. 30 días. Al mes puede llegar ya. Recién puedo diagnosticar el embarazo. 6 a 10 días. De 6 a 10 días ya está bajando. En 5 minutos. No, 15 días. ¿Cuándo el huevo fecundado se comienza a implantar en el útero? Dios, no me acuerdo. ¿Dónde es fecundado el óvulo? Trompa. En la trompa, ¿no? Ahí se fecunda generalmente. ¿Y cuándo se implanta en el útero? 15 días. No sé, dice cuándo se implantará, pues. Sí. Más o menos, la literatura es 7 días, ¿no? 7 días y medio. Y cuando se comienza a implantar, comienza la actividad de la célula del trofoblasto. Entonces, a los 7 días y medio, a los 8 días ya puede determinar gonadotrofina coriónica, sí, pero las cantidades son tan pequeñitas que a veces no se pueden todavía, ¿no? Determinar. ¿Cuántos días, hace cuántos días has tenido
6 días, 7 días, no le vas a tomar, ¿no? La otra semana te tomas esta prueba, ¿no? Te tomas una atrofina coriónica cuantitativa, ¿no? Que es más preciso que la cualitativa. La cualitativa me dice hay o no hay, ¿no? Cuantitativa. Esas celulitas son las que aquí abundan en la mola, ¿no? Que es la hiperplasia de células del trofoblast. Por eso que una paciente con mola tiene cantidades gigantes, puede gonadotrofina por los cielos, ¿no? Por los cielos. Tenemos mola parcial y mola completa. La mola parcial la mola parcial significa que algunas vellosidades coriales están dilatadas. Y mola completa, toditas están dilatadas hidrópicamente. La mola completa tiene mayor hiperplasia de células del trofoblast, ¿no? Asociadas generalmente a alteraciones en la fecundación. ¿Cómo lo van a reconocer ustedes? Fácil, ¿no? Lo vieron ya algunos de sus compañeros, unas zonas claras ahí ya listo, con áreas de hemorragias abundantes, ¿no? Ya está, listo, es la mola, ¿no? Pero hay que conocer todas esas cosas. Ahí está. Órgano. Útero. Placenta. En el útero no, porque el útero, si el útero tuviera, pues todas ustedes tendrían vellosidades coriales, ¿no? En la placenta encontramos vellosidades coriales, ¿ya? ¿Y esta patología benigna? Dependiendo. Tiene factores de riesgo la mola parcial a hacer coriocarcinoma. Factor de riesgo. No sabía lo que es. Neoplasia maligna. A partir de 7 días ya, 8, 10 días ya lo puedes evaluar de manera cuantitativa. Entonces en el examen no colocamos vellosidades coriónicas, solo placenta. Placenta. Las vellosidades coriales son parte de la placenta. Pero si hay trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, vellosidades coriales. En las placentas, a término que nosotros recibimos, hay vellosidades coriales. Lógicamente. Con dilatación hidrópica. Claro, porque vellosidades coriales, si no le pongo dilatación hidrópica, la encontramos en cualquier placenta, en cualquier gestación normal. El diagnóstico es muy identiforme. ¿Mola qué? Hidrópico. Coriales. ¿Qué será esto, jóvenes? ¿Qué será? ¿Qué será? Ahí está. ¿Qué será? ¿Qué es esto? Estas que están acá son trabéculas óseas. Esta es una biopsia ósea, una biopsia de médula, ¿no? Una biopsia de hueso. Aquí estamos frente al famoso mieloma múltiple. ¿Qué es el mieloma múltiple? Es una neoplasia maligna. Está condicionado, originado por una proliferación de células plasmáticas. Estas células plasmáticas o las manifestaciones clínicas de un mieloma múltiple van a evidenciarse lesiones líticas en sacabocados, en estructuras óseas, en cuerpo vertebral. Es como que veamos al cuerpo vertebral. Imaginemos que el cuerpo vertebral sea un quesito y viene el ratoncito y le da una mordida. Así se observa, por hacer la analogía, el cuerpo vertebral frente a un mieloma múltiple, lesiones líticas en sacabocado, como le saca un pedacito. Porque estas células plasmáticas originan una resorción ósea, ¿no? Como que fractura el hueso, se activan osteoclastos, ¿no? Que hacen una resorción ósea.
Es por eso que vemos lesiones líticas en saca bocado, es por eso que vemos hipercalcemia, como que va fraccionando el hueso, y por eso vemos también proteínas en orinas. Proteínas en orina porque esas células plasmáticas, ¿qué producen? Inmunoglobulinas, cantidad de inmunoglobulinas, y esas inmunoglobulinas van evidenciando proteínas. ¿Cómo evidenciamos nosotros el diagnóstico? Si esta es una neoplasia maligna originada por una proliferación de células plasmáticas, lo que yo tengo que encontrar ahí son células plasmáticas. ¿Cómo identifico una célula plasmática? A estas alturas, en la última práctica del curso de patología, todos deberían decirme cómo voy a ver a una célula plasmática. Básico, ¿no? Un eritrocito, un linfocito, un polimorfo nuclear, una célula plasmática. ¿Cómo la identifico? Y lo hemos venido viendo en varias patologías. Hemos hablado de la célula plasmática. ¿Le he hecho un dibujito en la pizarra a ustedes o no? A ustedes no le he hecho. No le he hecho. Ah, no le he hecho. Así le haya hecho cuando se acuerda. ¿Cómo es una célula plasmática? Porque tengo que identificarla yo, ¿no? Vamos a ver. Ahí estamos todavía más. Ahí. Miren, estamos en esa población celular. Y todas esas son células plasmáticas. Todas. A ver, descríbeme la célula plasmática. Todas ellas son células plasmáticas. ¿Cómo me la describirías? A ver. Ahí, todas son células plasmáticas porque es un mieloma múltiple. ¿Cómo describiría la célula? ¿Qué característica tendrá una célula plasmática para que se pueda identificar como tal? Una condensación. Núcleos basófilos. Núcleo basófilo. El linfocito también tiene núcleo basófilo. Sí. Eosinófilo. No. Si fuera eosinófilo desde esa rosadita ya pasaría el parto de Pero los son eritrocitos. Dibujos. Esta es una célula plasmática. Bueno, todas son, ¿eh? Pero esta se representa mucho mejor por el corte, ¿no? Por el corte algunos se ven diferentes, hacen cierto cambio. Típica célula plasmática, típica célula plasmática, típica célula plasmática, típica célula plasmática. Miren, esta es la celulita, el núcleo siempre lateralizado a uno de sus lados. Siempre. Ahí está. Claro. Ah, pero doctor, todas no se ven así, es por efecto de corte, algunas no dan esa impresión. Esta es la célula plasmática. Como es una neoplasia maligna, yo puedo ver bien ese núcleo comparado con esta célula plasmática de aquí. Un núcleo grande, un núcleo pequeño. Es propio de una neoplasia maligna. Aunque el mieloma múltiple también no podría evidenciar esos cambios, ¿no? Cuando nosotros observamos ahí, nosotros también podemos decir, pero si todas no son células plasmáticas, ¿por qué? Porque yo necesito encontrar en esta población celular más del 30% de células plasmáticas para decir que estoy frente a un mieloma. Y eso termina siendo otro criterio. Más del 30% de la población celular tiene que estar compuesto por células plasmáticas. Para que yo pueda decirle al tratante, sí, es un mieloma. Pero ahí viene el dilema. ¿Puedo yo encontrar menos del 30% de células plasmáticas? Por supuesto que puedo encontrar. ¿Y qué le digo al tratante? Podría ser, será, no será, decide tú, sospecho yo, presumo yo, no le puedo decir eso. A veces existen criterios también. Yo le puedo decir, encuentro el 15% de células plasmáticas. ¿Y qué hace el clínico? Las manifestaciones clínicas, va a su tomografía, lesión lítica en sacabocado, va a su proteinuria, va a su hipercalcemia, y con esos criterios aunado del 10 al 30% más la clínica, él hace el diagnóstico también de mieloma. ¿Puedo encontrar yo menos del 10%? Por supuesto, puedo encontrar. Encuentro el 8%, el 7%. Y eso ya encaja, ahí generalmente los pacientes asintomáticos encajan dentro de las gammapatías monoclonales.
el paciente generalmente es asintomático y la biopsia se le ha tomado por otra causa. También encontramos dentro de... Bueno, pero esas son otras patologías. Entonces, ¿qué tenemos acá? Población de células plasmáticas por encima del 30%, atipias, ¿no? Pleomorfismo celular, pleomorfismo nuclear, núcleos hipercromáticos porque estoy frente yo a una ¿cómo se llama? A una neoplasia maligna, ¿no? Acá, y como yo los cuento, y si todos no son, ¿no? Podríamos, ojos no muy bien entrenados, podría decir, pero es que aquí me parece un linfocito, ¿no? Aquí parece un linfocito, pero por efecto de corte podría verse así. Nosotros utilizamos ahí sí necesariamente marcadores. Marcadores que me permitan identificar si estamos frente o no a células plasmáticas. Y nosotros utilizamos el famoso CD138 que me marca todas las células plasmáticas. Y mediante eso yo puedo determinar el porcentaje exacto para poder establecer este diagnóstico. Y aquí lo tenemos, miren, ven. Ese es el grupo celular. Si esta es una biopsia de médula ósea, yo tendría que encontrar poblaciones que van madurando de eritroide, ¿no? Población de células granulocíticas y de los megacardiocitos. Pero yo veo que son células plasmáticas en más del 30%. Así no debería encontrar ninguna biopsia. ¿Sí? Acá hay otro lío. Acá hay otro. Esto es más que evidente, pues una biopsia de médula ósea no tiene esas características, ¿no? La población celular va guardando una relación directa conforme los años se van incrementando. Si yo tengo 50 años, tengo 50-50. En jóvenes como ustedes tendrán una población celular aproximadamente de 80%, 75-80% de población celular. Conforme vayan aumentando los años, su población celular en médula ósea va disminuyendo. Un paciente de 80 años tendrá una población de 20-25% celular. Por eso también será que los viejitos se enferman más, porque su inmunidad va disminuyendo porque tienen menos población celular, ¿no? Ahí se forman pues todas las series de los leucocitos, granulocíticos. Entonces, pero aquí, pues, vamos a suponer que este paciente tenga 80 años, ahí tengo una población por lo menos del 80%, no guarda relación, ahí algo tiene que estar pasando, ¿no? Y en este caso es una proliferación de células plasmáticas. Órgano, Médula ósea. hueso médula ósea, claro. Es un pedacito de ese lado. Avanzamos. Listo. Hueso, ¿verdad? Hueso. Acá, ¿qué será eso? A ver, esta patología ya la hemos visto, pero en su versión benigna. Delante. Allá. Una patología benigna tiene así esas características arremolinadas, corte longitudinal, corte transversal alargado, ¿no? Y el famoso leiomioma. Esta es la versión maligna del leiomioma. Entonces, ¿cuál será el diagnóstico? Leiomiosarcoma. Porque las fibras musculares se originan del mesénquima y toda neoplasia maligna que parte de los mesénquimas se les denomina sarcomas. Y todavía conservan esa característica, ¿no? Longitudinal acá, transversal por acá, ¿no? Esa característica remolinada que en una neoplasia maligna generalmente terminan perdidos. Vamos de frente a las características histopatológicas. Ahí está. Miren esas células. Horrible, pues, ¿no? Miren esta. Comparen con esta. Gigante, bueno. Como que ustedes salgan afuera y encuentren a un estudiante de medicina que mide 5 más su talla. Monstruoso, lo mira así. Núcleos aumentados de tamaño, hipercromáticas. Por aquí vemos unas cosas. Una de las características de estos dicen que tienen núcleos en formas de habano. Así dice la literatura.
Recuerden un habano como un cigarro gigante, un cigarro grande, en formas de habano, núcleos en formas de habano, de bordes romos, ¿no? Así como este, bordes romos, núcleos hipercromáticos, pleomorfismo nuclear evidente, y la otra característica son las famosas mitosis atípicas, que estos tienen que tener sí o sí. Vamos a ver si por ahí encontramos alguna que se vea bonita. Vamos a ver. Y todavía conservan esa característica de, ¿cómo se llama? De Arremolinar. fibras musculares lisas arremolinadas. Ahí está arriba, esa está arriba. Aquí hay varias. Pero eso no determina, ¿o sí? No, no. ¿Cuál? Las fibras no, No. porque se pueden perder Ajá. conforme van haciéndose Ay. poco diferenciadas. ¿Ya? Estas que están acá son mitosis atípica. Esta que está acá es una mitosis atípica, esta que está acá es otra mitosis atípica, esta que está acá es otra mitosis atípica, esta que está acá es otra mitosis atípica. Se ve no tan evidente, pero cuando uno lo mira al objetivo, ¿no? al microscopio, se ven muy bien. Es una mitosis atípica. Esta que está acá. Acá tenemos. Acá tenemos. Entonces, la presencia de atipia citológica, así encuentre una mitosis atípica en una fibra muscular lisa, ya me hace el diagnóstico del leishmaniosarcoma. Órgano, útero, podría ser, pero vamos a menor aumento para ver si podemos determinar aquí el órgano. Porque esta es una neoplasia maligna que la puedo encontrar yo de presentación en cualquier parte de mi cuerpo donde tenga fibras musculares lisas. A ver, ¿se puede determinar aquí? A ver si se puede determinar si hay una zona que podría yo determinar. Mírenme, áreas de necrosis. Todo esto es área de necrosis. Un leiomyosarcoma puede tener áreas de necrosis, por supuesto. ¿Qué era la necrosis? Era una característica histopatológica que me evidenciaba agresividad. Y los sarcomas, todos son muy agresivos. Siempre vamos a encontrar áreas de necrosis. Áreas de necrosis. Si alguna vez se le aparece un mago y les dice a ustedes, escoge un cáncer, no, tienes que escoger uno. ¿Cuál escogería? No sé. A ver, escógete un cáncer. No, ninguno va a decir no. Tienes que escogerte uno. ¿El vaso celular? El vaso celular. Porque el vaso celular es menos agresivo. ¿Por qué era menos agresivo? Porque todavía se conserva la muerte celular por apoptosis. Entonces, con una resección quirúrgica, Chao. bordes quirúrgicos libres, quedan como sanitos. Y después del vaso celular, ¿cuál es? No, ya sabe que el vaso celular, Hernández, ya se acabó. Ya no tengo vasos celulares del mago. ¿Cuál le prefería? ¿Ese? No, pues los sarcomas todos son bien agresivos. Esos se De mama. terminan matando al paciente. Ay, Los linfomas, si bien es cierto, son neoplasias malignas, pero nosotros tenemos varios de nuestros pacientes. Bueno, nosotros no los tratamos, pero llegan a curarse. Bueno, ahí está el órgano. Nos quedamos viendo a ver qué órgano. A ver qué órgano será. No. A ver, aquí, no. No, mira, aquí también. ¿No? Aquí todo es tumor, ¿no? Todo es tumor, ¿no? Todo es tumor, no hay nada que te pueda decir Así es. qué órgano será. ¿Qué dice su guía? El ¿Hígado? Intestino delgado. ¿Lo puede encontrar en el intestino delgado? Por supuesto, el intestino delgado tiene pues las fibras El estómago, ¿no? musculares lisas. ¿Lo puede encontrar en el estómago? También lo puede encontrar. Entonces, ¿qué? En su examen será intestino delgado.
Ahora por ahí siempre hay los rebeldes, le ponen útero. Bueno, puede estar bien. Siempre por ahí hay un rebelde, siempre hay, ¿no? Como decía el doctor Tasaico, tenía un dicho el doctor. ¿Alguien lo ha conocido Tasaico acá? No, Hace algunos años todavía enseñaba que el doctor Tasaico decía, en cada promoción siempre hay un loquito que le gusta estudiar. Siempre hay un loquito, esos nunca faltan, son chancones, ratones de biblioteca, siempre hay. Y es cierto, siempre hay. Y yo siempre espero que haya más de uno. Ya está, acá está. A ver, ¿qué será eso? Ah, eso está feo, ¿no? Pero en estas cosas feas hay que abordarlos a gran aumento porque este es una neoplasia maligna de origen linfoide. Las neoplasias malignas de origen linfoide se llaman linfoma. Dentro de los linfomas tengo yo dos patologías gigantes de linfoma. ¿Ya? En estas patologías, a ver, silencio, silencio. En estas patologías, la neoplasia maligna va a estar caracterizada por la presencia de linfocitos atípicos. Y estos linfocitos atípicos me pueden dar dos tipos de linfoma en términos generales. ¿Cuáles son? Los linfomas de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. ¿Ya? Entonces, los linfomas generalmente, las células linfoides yo las encuentro de presentación generalmente, mayormente los linfocitos los encontramos en ganglios linfáticos, ¿ya? Pero, ¿será la única zona donde yo puedo encontrar linfocitos para que me puedan generar una neoplasia maligna? No. Hemos visto nosotros que podemos ver, por ejemplo, la presencia de acúmulos linfoides o incluso con centros germinales. Lo hemos visto cuando recuerdan ustedes la famosa tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto veíamos acúmulos linfoides con centros germinales prominentes, ¿no? ¿Se podrá originar un linfoma ahí? Por supuesto que se puede originar un linfoma. ¿Ya? Entonces, dentro de la clasificación, los linfomas de Hodgkin generalmente los voy a encontrar mayormente y más frecuente, casi siempre, en ganglios linfáticos. ¿Ya? Siempre, casi siempre en ganglios linfáticos. A diferencia de los linfomas no Hodgkin, que estos sí pueden tener una presentación por fuera de los ganglios linfáticos, extralinfóides. Entonces, aquí vamos a ver, ¿dónde está? Se me perdió. No, ahí está. Acá está. Vamos a ver en primer lugar al linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin. Vamos a ver, yo lo veo bien acá. Acá está, ahí está. Cuando yo hablo del linfoma de Hodgkin, el linfoma de Hodgkin es una neoplasia maligna de estirpe linfoide que se genera a partir de las células B, ¿no? O sea, las células B son los que se van a transformar en la famosa célula neoplásica que es conocida como la famosa célula de red stem. ¿Qué stem? Yo siempre he dicho que pronunciarlo en español. A ver, ¿alguien ve ahí la célula de red stem? Porque ahí está, me he demorado buscándola, pero ahí está la célula de red stem. ¿Alguien la ve? Pero en primer lugar la pregunta debería ser, ¿alguien conoce una célula de red stem? Porque para encontrar a alguien tiene que conocerlo, ¿no? Si yo le doy un nombre al azar, ¿lo conoce? ¿Alguien conoce aquí al rector? ¿Lo conoce? ¿Al rector? ¿De la universidad? Claro, ¿lo conocen al rector de la universidad? Porque si yo los mando ahorita a buscar al rector de la universidad que de repente está caminando por ahí, difícil, ¿no? Pero si no lo conocen, se van a cruzar con él
¿Y quién será? Pues, ¿no? Señor, ¿cómo está? Nada más, ¿no? Igual es acá. Si no lo conozco a la célula de Redi-Sternberg, no la he visto nunca. El del medio. La que tiene dos núcleos. Esta es la célula Redi-Sternberg. Sí, esa. Es una célula aumentada de tamaño, binucleada o bilobulada, con dos nucleolos prominentes que tienen aproximadamente el tamaño de un linfocito, los nucleolos. ¿Ya? Esto se genera a partir de las células B. Generalmente hay una mutación del gen de Epstein-Barr y por estas mutaciones va a condicionar que la célula B termine transformándose en esta célula de Redi-Sternberg. Y esta célula de Redi-Sternberg es la célula neoplásica del linfoma de Hodgkin. O sea, si no hay célula B, podría yo decir, si no hay célula de Redi-Sternberg, ¿será un linfoma de Hodgkin? No, no puede ser. Aunque no es patognomónico. Porque hay otras patologías que yo puedo encontrar ese tipo de células. En la mononucleosis infecciosa, creo que también las podemos encontrar. Pero esta célula de Redi-Sternberg tiene una característica bastante particular. Se ha originado a partir de una célula B. Pero algunos dicen que esta es una célula ingrata a veces. Ingrata, ¿por qué será ingrata? Dice porque ha perdido las características propias de la célula que le dio origen. Es como que salen ustedes de su pueblito, de que en unos años se transforman en brillantes médicos, exitosos. No se acuerdan de ese pueblo. A ver, un pueblito, dígame, no sé, bueno, no sé. El pueblito tal, no sé, yo no me acuerdo, no conozco, no. Algo así. Esta célula de Redi-Sternberg se origina a partir de una célula B, pero ha perdido todas sus características de una célula B. Si yo le hago un CD20, me sale negativo. Y toda célula B, CD20 positivo. O sea, pierde sus características, ¿no? A diferencia que gana otras. Estas células de Redi-Sternberg son positivas a CD15 y CD30. Pierden sus características. Pero solo pierden sus características las células de Redi-Sternberg del linfoma de Hodgkin de tipo clásico. Y las células de Hodgkin o el linfoma de Hodgkin de tipo no clásico no pierden sus características de la célula que le dio origen a la célula de Redi-Sternberg. Esta es la célula neoplásica y todas estas células que están a su alrededor son una población celular de tipo reactiva no neoplásica. O sea, la célula neoplásica solo es la célula de Redi-Sternberg. ¿Y quiénes son estas células reactivas, acompañantes, no neoplásicas? Encontramos linfocitos, encontramos células plasmáticas, encontramos eosinófilos. ¿Ya? Aunque aquí la coloración es pésima, todo se ve azul. Aquí encontrar un eosinófilo sería complicado porque los eosinófilos son rojitos, ¿no? Incluso hasta los eritrocitos no se ven tan eritrocitos, es la población acompañada. Nosotros encontramos 4 tipos de linfomas de Hodgkin de tipo clásico. El más frecuente es el linfoma de Hodgkin tipo esclerosis nodular. Es el más frecuente de presentación. Acuérdense, no vaya a venir en su examen. El linfoma de Hodgkin de tipo clásico de presentación más frecuente es A. Esclerosis nodular. B. Celularidad mixta. C. Riesgo de linfocitos. D. Depresión linfocitaria. E. Predominio linfocítico. Marque la alternativa correcta. ¿Cuál es? Y yo me voy a parar como siempre frente a ustedes. Esta pregunta está regalada, yo se las he resuelto en clase. Bueno, esclerosis nodular es el más frecuente. Y la característica que vamos a encontrar nosotros es lo que dice su nombre, ¿no? Esclerosis, tejido conectivo fibroso que rodea a una población celular y va formando como nódulos, esclerosis nodular.
Ahora, la célula de Stenberg tiene diferentes variedades. La de tipo lacunar, esta no es lacunar, la de tipo lacunar es una célula de Stenberg que tiene un citoplasma claro, transparente, ¿no? Como un lago, como una laguna del lacunar, que es la célula que encuentra en células en esclerosis nodular. El que le sigue en frecuencia de esclerosis nodular es el de célula mixta. Y como su nombre lo dice, célula mixta es que todas las células que hemos referido nosotros como reactivas acompañantes están presentes. Linfocitos, células plasmáticas, eosinófilos, macrófagos están acompañando. Por estas células de Stenberg produce citocinas que permiten la proliferación de la población celular de tipo acompañante. Otra de las células que estaba olvidando decirles es la que está acá. Esta, que se parecen mucho a las células de Stenberg, pero son mononucleadas y se llaman la célula de Hodgkin. Célula de Hodgkin, mononucleadas. La que le sigue en frecuencia es rico en linfocitos y como su nombre lo dice, voy a encontrar células de Stenberg donde la población celular reactiva acompañante es mayormente compuestas por linfocitos y de y la menos frecuente, que también podría, ¿no? Después no se me ocurre preguntar la más frecuente, le pregunto la menos frecuente, ¿no? La menos frecuente es la de depresión linfocitaria. Y como su nombre lo dice, depresión linfocitaria, los linfocitos están escasos, poquitos, ¿no? Y los encuentro esta patología asociada generalmente a pacientes con compromiso de la respuesta inmunitaria, independientemente de su etiología. Y el linfoma de Hodgkin de tipo no clásico es el linfoma de Hodgkin linfohistiocitario. El linfohistiocitario sí conserva las características propias de su célula que le dio origen. O sea, ese sí es CD20 positivo. Linfohistiocitario, ese se le llama de predominio linfocito. Uno es rico en linfocito, otro es predominio en linfocito, que pareciera lo mismo, pero que no es lo mismo. Uno es clásico, otro es no clásico. Pero tenemos que encontrar. ¿Cómo lo van a reconocer ustedes? Uy, aquí sí, miren, si lo pongo a menor aumento, es un ganglio linfático. Pero es un ganglio linfático que ha perdido las características propias de un ganglio linfático. En su zona cortical, yo no puedo diferenciar aquí zona cortical, de zona medular, imposible. No puedo diferenciar cápsula, ¿no? Difícil, ¿no? O sea, hay una alteración estructural propia del ganglio. Y si lo comparamos con el otro, que son bastante parecidos, pero no iguales, miren, este es el linfoma no Hodgkin. Está ahí. No Hodgkin. Linfoma no Hodgkin. Es parecido, pero aquí sí no voy a encontrar jamás pues una célula de Stenberg. ¿Qué características me permiten establecer el diagnóstico? Aquí las neoplasias pueden partir mayormente de una célula B o de un linfocito B, o pueden partir de un linfocito T. Si son de estirpe B, una lista interminable de linfomas no Hodgkin de estirpe B. Pero en términos que, y no vamos a hablar de todos, ¿no? Toda la semana nos queda chico. Hay también una alteración estructural. Yo no puedo ya diferenciar la zona cortical de la zona medular, y esta neoplasia sí me rompe con mucha facilidad la cápsula de ganglio. Esta neoplasia maligna puede tener una presentación extraganglionar con bastante facilidad. Claro que sí, yo lo puedo encontrar en el intestino, sí, extraganglionar, lo puedo encontrar en el estómago, sí, extraganglionar. Y aquí está, este se llama mayor aumento, no hay más aumento. ¿Qué me llama la atención aquí? ¿Hay pleomorfismo? Sí, pues miren. Linfocito versus linfocitos. Uno más grande, uno más pequeño. ¿Hay nucleolos? Sí, aquí están nucleolos evidentes. ¿Hay hipercromasia? Sí, hay hipercromasia. Acá hay nucleolos. Una de las características que presentan esta neoplasia maligna, miren este
transparente, medio claro, y es porque en alguno de estos núcleos la cromatina se margina. ¿Qué significa se margina? Se va hacia la membrana nuclear, dejándonos un núcleo claro y transparente, ¿no? Y lógicamente hay un aumento del tamaño en casi todos ellos. Otra de las características importantes del linfoma no-Hodgkin es que la gran mayoría de ellos tienen índices proliferativos muy grandes. ¿Qué significa eso? Los linfomas no-Hodgkin tienen índice proliferativo de 50, 60, 70, 80 o 90%, hasta 100 hemos encontrado. ¿Qué significa? Que de mi tumor, si tiene el 80%, el 80% de las células están en división. ¿Qué significa ello? Que es un tumor que tiene una proliferación bien grande, está multiplicando, tiene un comportamiento agresivo, va infiltrando estructuras. Pero a pesar de todo ello, estas neoplasias malignas responden mucho mejor al tratamiento que un adenocarcinoma, que un sarcoma, responden mucho mejor al tratamiento. Pero estos nos pueden matar, por supuesto que también nos pueden matar, pero o sea, si Hernández no elige el carcinoma vasocelular, cógete un linfoma. Bien chicos, hasta aquí es su PC4 la próxima semana, ¿no? Y se acaba el curso en relación a la práctica, bueno, ya se acabó, y de ahí la siguiente semana solamente su examen, su masacre, porque los teóricos son masacres, porque no sé por qué no leen sus libros, porque para eso tendrían que leer sus libros. Cuando un estudiante se jala el teórico es que no lee, imposible, no lee. En las diapositivas no aprende, imposible, nadie aprende en la diapositiva. Así que el consejo a los que pasan y los que se van a jalar patología es que lean libros. No solamente en patología, el médico no puede formarse leyendo diapositivas, el médico no puede formar leyendo apuntes, el médico se forma leyendo libros, porque tienen que entenderlo. Y para entender una enfermedad, una patología, es el libro, no es el resumen, no es el compendio, es el libro. ¿Eso demanda mucho tiempo? Sí. Por eso es que siempre se ha dicho y se seguirá diciendo, esta carrera es bien cruel, es bien demandante de tiempo, no te deja tiempo para nada. Lógicamente los que quieren estudiar como debe ser, ¿no? A los que no, tienen fin de semana libres, pero la consecuencia algún día la van a sentir. Muy bien, jóvenes, saquen su, bueno, vamos a llamar a Wilfredo para que puedan sacar su microscopio. Ah, no, el doctor dijo, carcinoma ductal de mama. Órgano, glándula mamaria. Gana, olmedo, y de